Fútbol al derecho, fútbol al derecho, fútbol al derecho. Goles de justicia en cada jornada. Silbato y toga, un mismo estruendo. Ganamos todos en esta batalla. Bueno, bienvenidos a Fútbol al Derecho. Nuevamente, como ya lo habíamos indicado, estamos en una entrevista muy especial porque estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la edición número 35, más concretamente, y este año el país anfitrión es España. Y de España nos hemos traído precisamente un gran invitado, un abogado especializado en Derecho Deportivo, y para mí es un verdadero placer nuevamente tener al doctor Francisco Rubio Sánchez en Fútbol al Derecho, nuestro canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal. Y el doctor Francisco Rubio es abogado, evidentemente, trabaja además en FIFA CIES, y pertenece al Instituto de Mediación de Derecho Deportivo en España y por supuesto un hombre de todos los quilates. Y doctor, yo me podría aquí quedar presentándolo a usted plenamente, pero el tiempo nos apremia y lo primero que quiero extenderle es un saludo muy especial desde Bogotá hasta España. ¿Cómo está, doctor Francisco? Pues muy bien, estupendamente. Un gusto estar con vosotros una vez más y gracias por tu amable presentación. Perfecto, doctor Francisco. Hoy queremos hablar, y ya le voy a dar la palabra a mi compañero de estudio, como siempre aquí, don Sergio Lizarazo. Queremos hablar un poco del desarrollo del derecho deportivo en España, doctor. Si bien en principio puede ser un tema muy genérico, nos damos cuenta cuando empezamos a estudiar el derecho deportivo que España, al menos en la parte del continente europeo, es un país muy desarrollado en materia de derecho deportivo. Y ese desarrollo de derecho deportivo nos sirve además a nosotros para estudiarlo en Latinoamérica, en Colombia, como un referente de esa doctrina que necesitamos revisar en cada momento para aprender más de esta nueva disciplina que es el derecho deportivo. Doctor Francisco, empecemos hablando un poco del derecho deportivo español, su historia, el desarrollo y qué nos puede contar. Muy bien, pues la verdad es que efectivamente en España, al día de hoy, ya en cuarto de siglo, en el siglo XXI, el derecho deportivo tiene un enorme desarrollo, pero no olvidemos que sigue siendo un derecho joven, un derecho que yo recuerdo por el color de mi pelo, se puede ver que ya tengo una edad y cuando elaboré mi tesis doctoral no había ni siquiera un epígrafe de derecho deportivo para escribir cualquier trabajo de investigación. Hoy día, afortunadamente, ya es una asignatura, ya hay asociaciones en derecho deportivo, hay revistas especializadas en derecho deportivo y se puede hablar sin ambages, no en mi caso, humildemente, de especialistas en derecho deportivo. Por tanto, tiene un desarrollo enorme, ingente, tiene una jurisprudencia bastante consolidada, pero sigue siendo un derecho vivo, un derecho en crecimiento, un derecho que tiene bueno, una transversalidad en casi todos los órdenes, en el orden civil, en el orden mercantil, en el orden contencioso, en el orden laboral, pero sigue habiendo, como digo, sigue teniendo vida, se sigue creando, se siguen haciendo nuevas normas. Hace escasamente 2 o 3 años que tenemos la última ley del deporte en España y, como digo, un derecho joven, un derecho en desarrollo, pero un derecho que sigue estando en crecimiento, tratando de adaptarse a la realidad, ¿no? Desde la inteligencia artificial, pues hasta las novedades en el ámbito laboral, o las nuevas ligas, un derecho joven y en plena vida, ¿no? Así es, Sergio. No, pues yo encantado de saludar al profesor Francisco. Obviamente, cuando a usted le hablan de tesis doctoral, uno dice, uy, espéreme, que es que esos son 5 años de trabajo arduo, de noches, Es otro nivel. de café, por esta época ya está anocheciendo tarde, empieza a anochecer tarde en España, entonces uno recuerda cositas, y eso que yo no llegué a ese punto. Pero yo sí tengo una pregunta, doctor Francisco, es a veces, y esto para los estudiantes de Derecho, obviamente que es muy importante, y de pronto que usted nos ejemplificara en una rama que está creciendo, que es como usted nos dice, es un derecho nuevo. Ahí sí, como qué es primero, el huevo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero en el desarrollo? Unos grandes desarrollos deportivos de las disciplinas deportivas que entra a regular el derecho, o el derecho por su internacionalidad se anticipa
a todo este boom, digamos, de profesionalización que ha tenido el deporte en los últimos años en el mundo? Ujú. No, yo creo que en esa interesante pregunta, en esa interesantísima reflexión, yo creo que el derecho en general suele ir por detrás de la realidad, detrás de los acontecimientos del mundo y de cada país. Y en este caso el derecho deportivo llegó después y llegó tarde. Por ejemplo, en el ámbito que conozco yo un poco más del derecho laboral, el derecho laboral del deporte, pues durante muchas décadas se huía de la realidad, se huía del reconocimiento del carácter profesional de los deportistas. Era evidente que había infinidad de personas, como sigue habiendo, que hacían del deporte su modo de vida, pero hasta el año 1971 creo que ninguno era ni proyecto de vida, yo ya llevaba tiempo en este planeta. Hasta ese momento no es la primera sentencia en que un tribunal en España reconoce la evidencia, reconoce lo que ya de facto existía, que era que quien hacía del deporte su medio de vida era un deportista profesional. Pues estamos hablando todavía de la vida del dictador Franco, estamos hablando del siglo pasado y en ese momento, en el año 70, cuando bueno, los primeros atisbos, pero no hasta la llegada de la democracia en España, hasta los años 80, cuando ya se reconoce en la norma laboral, nuestro estatuto de los trabajadores, se reconoce que hay una relación laboral de los deportistas y es cuando se desarrolla el primer Real Decreto Ley, que por cierto sigue vigente, un efímero en el año 85 81, perdón, y tenemos todavía vigente la norma del 85, que ya hay que darle seguramente un repaso y actualizarlo. Por eso es un derecho, como casi todo, que ha venido detrás de la realidad, como está sucediendo ahora. Antes nombraba el tema de las nuevas tecnologías, como vamos poco a poco regulando ese avance frenético de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y nuevas formas de vida a las que se le da un reconocimiento jurídico, ¿no? Hace años no se sabía que era el leasing o el factoring o otras cuestiones, ¿no? El derecho va por detrás siempre de la realidad y aquí llegó demasiado tarde. Yo tengo, digamos, perdonen el ego ahí, pues, pero en España sí uno se da cuenta mucho de la incidencia de la transición en casi en todas las áreas de la vida cotidiana de España como Estado, como nación, como esos ideales de unión a partir de la transición española. Doctor Francisco, ¿cómo influye esa transición y sobre todo la Constitución en este quehacer del deporte y del derecho deportivo en este caso? Porque pues obviamente que la Constitución y digamos todo el proceso de transición, digamos que marca la España contemporánea. ¿Cómo marca, digamos, en esos aspectos? ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Indudablemente marca y al margen de concepciones ideológicas, hablando de una manera amplia, efectivamente, hasta el año 1975 España era una dictadura. En España no había democracia. ¿Qué ocurre con las dictaduras? Y en el mundo sigue alguna todavía desgraciadamente viva. Pues que utilizan casi todas varios apoyos en los que cimentarse. Los jóvenes, los trabajadores, por supuesto el poder autoritario y el deporte. El deporte es la máscara hacia el exterior, con lo que los dictadores tratan de lavar su cara. Mussolini, Hitler, en fin, conocidos y terribles dictadores. El deporte no era nada más que un pretexto de pan y circo, ¿no? Para tener entretenida a la población. Con la democracia, pues el deporte empieza a ser lo que debe ser, un modo de salud, un modo de recreación y también un espectáculo y también una profesión, también un negocio. Y todo eso se empieza a regular y se sigue regulando actualmente. Efectivamente, la transición en España fue afortunadamente tranquila, duró poco tiempo, hubo un gran consenso entre fuerzas ideológicamente contrapuestas, cosa que ahora es curioso, está más agitado que en aquel momento, pero bueno, salimos bien de la dictadura, miramos espejos muy cercanos. Aquí en Portugal pasó algo similar y miramos también el centro de Europa que había salido de guerra, de dictaduras, y aquí el deporte pues empezó a reconocerse en la Constitución española, como sigue reconocido y en vuestra Constitución y en otras constituciones modernas, y el deporte pues es lo que es y lo que debe ser, ¿no? Como vengo diciendo, algo saludable, algo divertido, algo recreativo y también un espectáculo y un gran negocio. Doctor Francisco, pero también
precisamente ese contexto que usted y que ya puso de presente Sergio, de ese contexto político, pero que de una u otra manera el deporte antes no se concebía como una industria como lo que es hoy, pero ese desarrollo de industria también nos ha permitido visibilizar cada vez más a través del derecho deportivo y del derecho en sí, también una cantidad de injusticias y de situaciones que se presentaban en contra de los deportistas. Es decir, Ujú. cada vez que estamos viendo más estos documentales que enuncian esas grandes glorias del deporte, sea de donde sean, lo que empieza uno a percibir en todo momento es que de una u otra forma el derecho desde muchas miradas, desde muchas ópticas, era lo que menos existía en estos jugadores o en estos deportistas profesionales más bien, sea entendido como juegos colectivos o de equipos o en modalidades individuales. Ujú. ¿Cómo esta visibilización del deporte como industria del entretenimiento también ha contribuido para que el derecho deportivo empiece a levantar la mano, como se dice, y decir, tenemos que fijar unos límites o hay unas banderas rojas frente a estas inequidades en el deporte? Y así es. Siempre ha existido y existe, y conozco bien también vuestro país, tengo la suerte de viajar con frecuencia a toda Latinoamérica, incluido a Colombia. Siempre ha existido el debate complejo y que sigue abierto entre lo público y lo privado en el deporte, lo que es el deporte como espectáculo, como recreo, como algo que hacen unas entidades como son federaciones, comités olímpicos, clubes, asociaciones deportivas, pero que, claro, llega un momento en que eso cuantitativamente es enormemente relevante. En España solo el fútbol está en orden al 1,5% del Producto Interior Bruto. Es decir, de cada 100 euros que se mueven en España, 1,5 es fútbol y más de 2 son deporte. Y hablo de fútbol desde el salario de un deportista del Real Madrid o del Barcelona hasta el autobús que cada fin de semana desplaza a chicos o chicas jóvenes a jugar a su deporte, ¿no? Toda esa economía, derechos televisivos, ventas de camisetas, aficionados que se mueven de un lugar a otro, evidentemente estamos hablando de un porcentaje importantísimo. De hecho, de lo primero que empieza a moverse en nuestro país tras la pandemia es la Liga de Fútbol Profesional. Estamos en la pandemia y se retoma la Liga de Fútbol, no otros deportes en los que se dio por terminada la competición cuando se declara estado de alarma. Aquí el fútbol siguió y terminó la temporada. ¿Por qué? Pues porque ese modelo de negocio, primero, entretenía a la gente estaba saliendo de un drama que hemos vivido en todo el mundo, también en vuestro país, y luego había unos derechos televisivos vendidos a todo el mundo y había que terminar esa competición, es decir, en China, en Estados Unidos, en Latinoamérica y por supuesto en España. La gente había pagado por ver unos partidos, por ver a unas personas disputando una competición que había que terminar, aunque fuera con los estadios vacíos y con inteligencia artificial creando espectadores ficticios, pero había que terminar la competición porque es un modelo de negocio, ¿no? Evidentemente mueve muchísimo, aunque el deporte, como tú bien apuntas, tiene una parte que nos apasiona a todos, pero tiene luego una parte oscura a la que el derecho debe atender. Detrás del deporte están los amaños de partido, está el dopaje, está el abusos de menores. Y yo a veces, si me permitís un minuto, a mis alumnos les hago una reflexión que no es mía, la leí hace tiempo y aunque es algo notorio, uno tarda en darse cuenta, ¿no?, de ello. A mí me apasiona, entre otros deportes, el básquet, la NBA en Estados Unidos. Y cuando uno ve que en gran parte de las estrellas son jugadores de raza negra y uno está feliz de ver Michael Jordan, de ver Magic Johnson y de ver los actuales jugadores. Pero claro, uno piensa, ¿por qué son tan fuertes, tan altos y juegan tan bien? Porque son aquellos que sobrevivieron a la esclavitud. Es una raza fuerte porque en África traían a los esclavos más fuertes, porque sobrevivían a largos viajes los esclavos más fuertes, porque sobrevivían a la explotación en Estados Unidos los esclavos más fuertes. Y es una raza que hoy deportivamente nos apasiona, pero es fruto de un drama, ¿eh? Grandes atletas de maratón eh, brillan y los vemos y disfrutamos, pero claro, ¿por qué son etíopes o keniatas? ¿Por qué gente que va descalza a su trabajo? Gente que se mueve descalza y va corriendo. ¿Por qué tuvo éxito algo que son, sigo poniendo ejemplos de mi edad, ¿no? Ya estoy en el sexto piso de la vida. ¿Por qué la antigua Europa Central, ¿no? Cuando había un muro y otro en Berlín?
esas gimnastas como Nadia Comaneci eran tan espectaculares? Porque eran niñas las que explotaban. Eran niñas que de los 12 años estaban entrenando 8 o 10 o 12 horas fuera del ambiente familiar. Por tanto, el deporte, incluso el deporte espectáculo, tiene a veces una parte oscura que el derecho tiene que afrontar. El derecho penal y el derecho laboral y otras materias del derecho. En este caso, le ponemos ese apellido derecho deportivo porque son cosas que surgen en el deporte, en torno al deporte o a veces con el pretexto del deporte. Hay gente que se pelea con el pretexto del deporte. Hay gente que mata con el pretexto del deporte. Por eso el deporte tiene una parte enormemente positiva, una mayor parte positiva que nos atrae, nos encanta, nos une hoy en esta tarde y noche para mí, pero el derecho tiene que afrontar, insisto, esa parte también oscura. Por eso existen desde las reglas del juego pues hasta otras normas de carácter general que leyes públicas afrontan en ese aspecto del deporte que vengo comentando, apuestas ilegales, violencia en el deporte y otras cuestiones indeseables que ojalá desaparezcan, pero me temo que vamos para rato. Doctor Francisco, uno de los temas, digamos, que usted nos acaba de reseñar es precisamente ese crecimiento del deporte más allá del deporte en sí mismo, de la práctica deportiva, sino de ese a pasar a convertirse primero en un tema, en un negocio gigantesco. Lo que usted dice, mueve millones. A usted que le gusta el baloncesto, a mí también. Uno puede decir, por ejemplo, lo que pasó ahorita con Luka Doncic, una transferencia de un equipo a otro, lo que implicó, o sea, dentro de todo el negocio y convertirse, por ejemplo, ahorita en el hombre que más camisetas de la NBA vende. Pero también por aparte, digamos, del negocio, la implicación social que tiene el deporte hoy. Y ya no es solo la práctica deportiva, ya no es simplemente la práctica deportiva aislada que en ocasiones era muy aislada, digamos, en algunos deportes, no en todos, en los deportes masivos y, digamos, como el fútbol, el baloncesto, donde usted puede congregar a las personas, pues obviamente que tiene un ámbito mucho más masivo, digamos, el atletismo que no tenía ese impacto que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos sí ha venido generando. Desde el derecho deportivo, ¿cómo abordar esa multidisciplinariedad que se crea a partir del estudio deportivo, de la práctica del deporte? ¿Cómo abordar esa multidisciplinariedad que hoy por hoy tiene el deporte, digamos, como negocio, como una implicación pública, desde el tema de la política pública, desde el tema de la propia política, del ejercicio político? ¿Cómo ve usted esa multidisciplinariedad de este derecho nuevo o joven más bien que se está desarrollando en el mundo jurídico? Sí, han nombrado una expresión muy interesante y real, ¿no? Que es ese aspecto social del deporte. ¿eh? Yo algo que también acostumbro a utilizar y a transmitir en foros como este o a mis alumnos o en mi entorno es algo en lo que caemos muchas veces, pero tenemos que evitar. Generalmente cuando hablamos de deporte o derecho deportivo, estamos pensando en fútbol de primeras categorías. El deporte es mucho más, muchas modalidades deportivas, es el deporte escolar, es el deporte como ocio, hay competiciones, por ejemplo, de bomberos, hay competiciones militares. El deporte es algo que ayuda a salir de la droga o ayuda a reinsertarse a personas privadas de libertad. El deporte es recuperación, el deporte es salud, el deporte es relación entre personas, el deporte es evasión y esa parte social es importante. Lo que pasa es que, claro, existe un entorno competitivo que nos crea primero mucha atracción y luego tiene algo que es fabuloso. Con esa pequeña perversión que digo, que a veces puede existir, pero en principio es fabuloso, que son las emociones. El deporte nos genera emociones. El deporte, la gente suele ser fan de un equipo, suele seguir a un equipo, se emociona con los himnos, se emociona con las victorias, lo pasa mal a veces con las derrotas, convive con gente en competición muchas veces sana, ¿no? Lo suyo es una rivalidad sana en la que podamos
compartir la victoria, la derrota, y todo eso es lo que hace que el deporte sea muy especial, ¿no? Sobre todo el elemento competición. Nos encanta una Copa del Mundo, unos Juegos Olímpicos, donde hay ganadores, perdedores, y sobre todo, repito, las emociones. Por ejemplo, el marketing deportivo es un marketing, son anuncios de emociones, de recuerdos, que nos ponen la piel de gallina, ¿no? Muchos spots publicitarios. Hoy día, incluso el marketing deportivo ha evolucionado también en la forma de captación de fondos, de captación de patrocinios. Hoy día, quien tiene posibilidades lo que hace es tocar la fibra sensible de quien va a poner la plata, ¿no? Cito nombres solo como ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, si a un CEO de Adidas le llevas al hall del hotel y saluda a los jugadores, o a un CEO que va a poner plata en ciclismo le permites pasear en bicicleta de manera informal con algunos corredores, o le enseñas el safety car en Fórmula 1, pone plata, porque le está tocando las emociones. Hoy ya no se habla de cantidades de hojas Excel, sino que se toca esa fibra sensible, y es cuando la gente va. Por eso los cánticos, los colores, las camisetas nos gustan tanto, y eso es lo que trae el deporte. Es parecido a la música, ¿no? Pero aún más que la música. La música nos apasiona, nos toca la fibra sensible, pero el deporte, que es cada semana, cada día, en cada momento, es lo que tiene eso tan especial. Y estamos hablando de nuestros colores, nuestras ciudades, nuestros países, nuestras selecciones, nuestros atletas, y es lo que hace que tenga esa enorme proyección por encima de cualquier cosa. Doctor Francisco, hablando de ese contexto social, también me parece importante que abordemos lo siguiente. Si bien entendemos que hay una jurisdicción deportiva, porque la entendemos, tiene sus organismos, tiene sus jueces, tiene sus tribunales, sin duda alguna el deporte y las actividades propias del deporte en muchas ocasiones también llegan a nuestras jurisdicciones ordinarias. Y nosotros en Fútbol al Derecho hemos realizado varios espacios y varios episodios dedicados a estudiar un poco estos fallos que se presentan en la jurisdicción ordinaria, para entender si realmente los jueces de la República, al menos en nuestro país, están en consonancia con entender cómo funciona el mundo del deporte y cómo son esas relaciones. Le voy a poner dos ejemplos muy concretos y ya le planteo la pregunta. Hace poco analizábamos el caso de una decisión por parte de un juez de la República y de un tribunal, del tribunal, referente al derecho de asociación y si se reconocía o no un sindicato de futbolistas o una asociación de futbolistas que existe en Colombia y que pretenden constituirse como sindicato. Y, digamos, la decisión fue contraria a lo que esperaba esta asociación, pero veíamos de una u otra forma, entrevistando al abogado de esa asociación, si en realidad los jueces entienden cómo funciona el mundo del deporte. Y ese es un gran cuestionamiento que se está realizando, porque muchas veces se falla en derecho sin entender ese contexto. Y ahora se lo traslado un poco al caso español. Estudiamos también en este espacio dos casos en particular. El primero, el caso del presidente Luis Rubiales y de Jennifer Hermoso. Y el segundo caso que nos llamó poderosamente la atención y que creo es el que me parece más apropiado es el caso de Dani Alves, toda vez que el del presidente Rubiales todavía está pendiente de desatarse el recurso de alzada. Pero en el caso de Dani Alves nos llamó poderosamente la atención que existió primero una sanción, una condena realmente contra el jugador brasileño, y posteriormente sale una sentencia en donde pues, se considera que no existe ningún tipo de responsabilidad. Con las repercusiones mediáticas, no solo para el jugador, sino para su imagen, para su honra, para todo lo que pudo haber pasado en ese momento. Ahorita que usted hablaba de marketing deportivo, afectó su relación contractual con el club mexicano con el que estaba actuando en dicho momento. Y quiero elevarlo a eso. ¿Realmente los jueces de la República, los jueces en España, están en consonancia con lo que ocurre en el deporte? Es una pregunta, nuevamente, un debate muy profundo, ¿no? Yo he sido juez, he sido magistrado hasta hace unos años que ya pasé a dedicarme precisamente al ámbito deportivo, ¿no? Dirijo el curso de ciencia de la FIFA en Latinoamérica y llevo algunos años, con un pequeño paréntesis de tiempo, en el comité de disciplina, comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol. Pero he sido magistrado y algo conozco el tema. Claro, en el tema del O sea, que nos modesto, une, con todo que nos respeto. une, Es muy sí, modesto. en Conoce el tema que, no,
tema. que nos une hoy, el tema del derecho deportivo. Claro, hay cuestiones que son puramente deportivas, ¿eh? O cuestiones de carácter general, pero que tienen lugar en el deporte. Me explico. Las reglas de competición, el mecanismo de solidaridad, las reglas de juego, son cuestiones puramente deportivas, estrictamente deportivas. No es una frivolidad, lo digo para ser un poco más explícito. Ujú. Casi todos conocemos el juego del parchís, es decir, juegan cuatro, son unas fichas de colores, es algo privado, algo que es un juego. Esa parte es puramente deportiva. Hay cuestiones que son de carácter general y tienen lugar en un ámbito deportivo. Y los ejemplos que pones son muy recurrentes, son muy ilustrativos, pero son excesivamente mediáticos. Yo, sin pronunciarme, porque quiero ser prudente, pero no por huir de la pregunta, ni mucho menos, sino por prudencia, porque he sido juez, como digo, y solo el juez conoce lo que hay en los autos y solo en la mente del juez está resolver el asunto, pero ya empiezo a darte la razón. En esos casos que comentas, los jueces tienen un problema previo. Son casos enormemente mediáticos. Yo estoy seguro, y lo digo sin ningún problema, no tengo filtros, porque creo que no hay que tenerlos en estos temas. El asunto de Luis Rubiales, independientemente del hecho o de lo que le merezca a unos y otros en uno u otro sentido, ese asunto, si hubiera tenido lugar el día X, a los 3 meses habría habido el juicio y sería un juicio con 2 testigos y con un sumario de 100 páginas. Ha sido un juicio mediático que ha durado varios días, en el que las partes estaban ya casi prejuzgadas socialmente, en un sentido o en otro. Es un juicio con miles de folios de instrucción, donde ha declarado, creo que sin tener nada que ver, el ex seleccionador nacional, ha pasado todo el mundo. Y el caso de Dani Alves, igual, un caso de exposición mediática de una u otra parte, con independencia de que acierte o no acierte el jugador, al final la resolución, pues son casos en los que los jueces pues no le dejan tener el verdadero sosiego. Y yo también quiero decir algo que siempre me quiero expresar bien con claridad, y con esto no quiero acusar a nadie. Yo, cuando he trabajado como juez, como magistrado, evidentemente no todos los abogados me decían siempre la verdad, ni toda la verdad, ni está la realidad en la mesa del jugador. Es decir, en el ejercicio de la legítima defensa, los abogados pues tratan de defender a las partes, y a veces pues no dicen todo lo que pasó, es lógico, no reconocen todo lo que pasó, o incluso en su beneficio de su cliente, pues tratan de enturbiar lo máximo posible la realidad. A veces hay una enorme distancia, algo publiqué hace tiempo, sobre la realidad formal y la realidad material, ¿no? No siempre está la verdad, y no siempre el juzgador tiene elementos para dictar sentencias justas. Lo que digo, estamos hablando de manera distendida, con carga de profundidad, con rigor, pero de manera distendida. Los jueces a veces no dictamos sentencias justas, se nos pide injusticia y la concedemos, porque no tenemos a veces las pruebas reales, ni todas las realidades, ni argumentos claros y diáfanos. ¿Vale? Y si encima hay una presión mediática, hoy día con las redes sociales hay millones de comentarios de manera paralela, es fácil que el juez, que es un ser humano, pues tenga esa presión. No obstante, si uno lee las sentencias, que estamos aquí entre juristas, es lo que hay que hacer. Para conocer una sentencia hay que leerla, no conocerla por encima o a base de Ujú. tuits o de regex, pues entenderá mejor el porqué de algunas resoluciones o algunos cambios de criterio. Así es. Yo en ese tema que habla el doctor Francisco sobre la verdad, yo siempre le he dicho a mis estudiantes, "Ey, en un proceso judicial hay 3 verdades: la verdad procesal, la verdad histórica y la verdad real", que eso de llegar a conocerla, pues complica. Totalmente de acuerdo. O sea, Yo, son yo he tres. dicta- yo he dictado, y lo digo sin ambajes, yo he dictado autos de insolvencia de personas que luego, cuando bajaba a la calle, tenían un carro de $100.000, ¿no? En la calle. Y son insolventes formalmente, ¿eh? Porque el carro Porque, está a nombre de no sé quién, la empresa a nombre de no sé cuánto, y el otro a nombre y claro, y, y y yo la, he ver- dictado auto de insolvencia, ¿no? y Ujú. la verdad procesal es que en el proceso está totalmente insolvente, pero la Sí, verdad real efectivamente. está más allá de... Sí, ese es un tema que en derecho sí, pero yo creo que también decírselo a los estudiantes
es un acto de honestidad Sí, docente y decirles, mire, aquí lo que utilizamos es unas herramientas bajo la sana crítica para intentar otorgar justicia. No, no es que sea justo muchas veces, sino otorgar un halo de justicia dentro de un, de un régimen democrático. Pero y sobre creo todo, Sergio, en orden de Pela, si me permites, bendita democracia y bendita presunción de inocencia. sí, 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 total. Es un aforismo histórico, pero mejor que un culpable esté en la calle o que un inocente esté en la cárcel. Y Siempre es sobre mejor. todo más con una exposición, por ejemplo, pública de un deportista, Claro, independientemente de que sea, sí. o de una persona involucrada con el deporte, hoy por hoy la presunción de inocencia queda casi que en el aire porque el señalamiento mediático y de redes sociales es una cuestión absolutamente grave. Es decir, antes de que un juez esté preparado buscando esa verdad, real que pocas veces, casi que nunca se da en un proceso judicial, pero en esa búsqueda, en esa instrucción, pues es supremamente complicado porque nunca, antes de que un juez, como les decía, llegue a siquiera hacer una inferencia, por redes sociales ya le están diciendo de todo, ya es culpable, ya, porque son casos absolutamente mediáticos. Entonces, Así es. es complicado y creo que en derecho a veces como que no tenemos en cuenta, a veces como que nos quedamos todavía muy en que la norma dice, en que todo el cuento, y a veces pareciéramos desconectados de estos elementos tecnológicos, de la vida diaria, de todo este tipo de cosas. A veces los profesores de derecho estamos como un poquito desconectados también en ese sentido de hacer Así estas es. incidencias y de ser honestos también y decir, mire, aquí hay tres cosas que hay que decir, hay una verdad real, una verdad una procesal y una histórica, y la histórica pues esa es la que quedará para los libros. Entonces, sí, sí estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Una pregunta, y lo tratábamos el sábado, que hoy por hoy es supremamente complicada dentro del deporte y dentro de todos los deportes, las apuestas. El tema de las apuestas, digamos, entendiendo que el deporte hoy por hoy entonces es un negocio gigante que mueve muchísimo dinero, que mueve bolsa de valores, mueve, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo ve la regulación en torno precisamente a esa influencia hoy de las casas de apuestas en las distintas actividades deportivas? Porque no solo hablamos de fútbol ni de baloncesto, no. Ahora, yo le decía a Harold el sábado, hay deportes que yo no coincido sin una apuesta, como por ejemplo los Tenemos una deportes. pequeña, Sí, un pequeño debate. la hípica yo no me la imagino Sí, sin apuestas, sí, o sea, sí, sí, sí. no me la imagino. Ujú. Doctor, Sí, sí, ¿cómo? hay gente en la hípica allá en Colombia y acá en Argentina que no está ni viendo las carreras, está de espalda, lo que está es apostando Total, total. a los caballos, ¿no? Sí, sí, El sí. tema de la apuesta, como otros muchos, tiene su parte Y positiva y yo su parte creo, no tan positiva, ¿no? yo creo que Eh, la hípica fue tal vez la primera que alcanzó esa globalización en el tema de sí, las apuestas, porque sí. por ejemplo, uno podía apostar en el Gran Derby de Hong Kong. Y uno aquí desde Colombia viéndolo a las 3 de la mañana, ¿sí? Y las casas de apuestas, sitios, y sitios para apostar. Qué pena la interrupción, doctor. No, sí, las apuestas son un mundo, también un entorno apasionante, pero un entorno también perverso y hipócrita, ¿no? Me explico en esa última expresión, la hipocresía. El tabaco no es bueno para la salud, el alcohol no es bueno para la salud, el abuso del alcohol se entiende, y las apuestas no son buenas para la ludopatía, ¿no? Por ese riesgo que tienen. Pero casi ningún Estado lo afronta. ¿Por qué? Porque recibe muchos impuestos. Aquí las apuestas en España generan muchísimos impuestos. A veces que se plantea, hace poco yo hablaba con un grupo de policías, y no voy a entrar en detalle, que me planteaban, oiga, es que dedicamos muchísimos policías, personas, medios para la vigilancia de la seguridad de los partidos, y eso tiene un coste para el Estado.
Y yo le decía algo que no es idea mía, que es algo que alguien ya lo calculó. El fútbol solo con los impuestos que genera paga holgadamente lo que cuesta la policía para vigilar los estadios. Es decir, solo ese rastro impositivo de las apuestas ya es suficiente. Las apuestas en cada país son diferentes y nosotros en el Comité de Disciplina pues tenemos también algunos tipos infractores que son los derivados de las apuestas ilegales, de apuestas de jugadores, en fin, de un juego no limpio en las apuestas. Eh, ¿Qué sucede en las apuestas? Que pensamos también muchas veces en el llamado amaño de partido. No se amaña un Madrid-Barça, es decir, no convence a los jugadores para dejarse ganar o perder. Las apuestas en que están proliferando, al menos en mi país o en Europa y creo que en parte del mundo, en microapuestas, en empresas, organizaciones, algunas criminales, que consiguen 3, 4 jugadores de categorías inferiores y están apostando a 3 fueras de juego, 2 córner y un penalti. Y si consiguen 4 jugadores que hagan esa microapuesta, decimos, podemos pensar, qué tontería, ¿no? Una apuesta de 1 a 5, una apuesta de 1 a 5 son 100 euros, que son 500 euros. Si eso lo hacemos en 1000, en 1500, en 3000 sitios, están moviendo dinero, consiguiendo 2 jugadores que hagan algo irrelevante, 3 dobles faltas en tenis, que hagan 5 fueras de juego, que hagan una falta. Y hay un entorno que se hace incluso hoy día con inteligencia artificial. Y no hablo de ninguna fantasía, hablamos de que estamos detectando situaciones de ese tipo. En UEFA se dio un gran paso, sobre todo con la implicación de la Interpol, de la Policía Europea. Y hoy día las grandes apuestas están monitorizadas. Cuando hay un movimiento sospechoso de muchas apuestas a un resultado concreto, a un partido concreto, el sistema se bloquea, la apuesta se para, se devuelve el dinero apostado y cuando hay sospechas de ese match fixing, de ese amaño de partido, el sistema cae. Pero claro, estamos hablando de algunos deportes y de un deporte de élite. Pero antes nombramos la hípica, la apuesta está en el tenis, la apuesta está en el vóley, la apuesta están en carreras de galgos, en los ámbitos más insospechados. Por tanto, hay que diferenciar lo que son apuestas como inducción a un resultado predeterminado, que alguien lo conozca y de alguna manera pues pague a alguien por ganar o perder, que también es un debate abierto, si es ético o no ético pagar por ganar, es un debate abierto, o pagar solo por perder, pero indudablemente los estados, por una parte, conocen el riesgo de ese tipo de delito y de la ludopatía, de la gente que al final tiene un problema de dependencia del juego, pero mientras se haga caja y paguen impuestos ese porcentaje importante, pues el Estado mira para otro lado como mira con el tabaco, aunque mate personas, o como mira con el alcohol, aunque provoque el abuso alcoholismo. Pero es de los temas que estamos comentando en los que vuelve a ser un mundo paralelo oscuro al deporte. Las apuestas son bonitas, son divertidas en la hípica, como estamos comentando, la gente que va se divierte, pero el abuso en forma de ludopatía o el uso ilegal o el uso torticero o el uso para manipular un resultado, ahí tenemos un problema que es una parte del cáncer del deporte y en concreto del cáncer del fútbol. Así es. Bueno, doctor Francisco, entendiendo su tiempo, vamos a finalizar con la última pregunta en este espacio. Y es que indudablemente cuando veo a los futbolistas jóvenes, estas grandes figuras, ayer que veíamos al gran Lamine Yamal, un referente ya del fútbol español, ganador de Euro el año anterior, pues vemos a grandes jugadores de fútbol, pero yo en vez de pensar en campeones de Europa, en grandes jugadores de estrellas del Barcelona, pienso en un artículo que usted escribió y que alguna vez dialogamos, y es los menores de edad en el fútbol. Y recuerdo mucho que en ese artículo usted planteaba algo muy interesante y es, tenemos a menores de edad que de acuerdo a la legislación están jugando en horas en que no deberían hacerlo. Una total irrupción frente a lo que establece la normatividad. Y me parecía interesante porque nosotros, mientras vemos el entretenimiento del deporte, la industria del deporte, hay otros como usted que está empezando en el derecho y en este caso en el derecho laboral. Quiero que nos profundice un poco sobre eso. ¿Cómo va ese estudio de los menores de edad en el fútbol, teniendo cada vez en cuenta que los futbolistas empiezan su carrera mucho más jóvenes? Es decir, Lamine Yamal es la radiografía de muchos jóvenes, niños menores de edad que están ya compitiendo a nivel profesional.
ese tema que plantea Harold, muy interesante, efectivamente. Algo he publicado en esa materia, también en una materia que imparto en algunos másteres y cursos acá en España. De entrada comienzo diciendo, provocando, ¿no?, a los alumnos, si yo digo que compro un médico o vendo una enfermera, suena muy mal, ¿verdad? Incluso podría alguien acusarme de algo duro, ¿no? En cambio, se compran o se venden jugadores y ese verbo se conjuga sin problema. He comprado un jugador, he vendido un jugador o incluso soy dueño de un jugador. Tengo el 20% de Neymar. Si alguien dijera, tengo el 20% de un conductor de un autobús, diría, oiga, pero usted está traficando con carne, con seres humanos, la terminología se ha normalizado. Yo creo Ujú. que es uno de esos problemas, en mi opinión, que tiene una fácil solución y no entiendo por qué no se acomete. En la normativa española, europea y en muchos países también de Latinoamérica existe una excepción en el ámbito de espectáculos públicos. Niños, incluso bebés, hacen películas, spots publicitarios y trabajan de alguna manera en el circo, en otros ámbitos. Está regulado una protección del interés del menor, una protección que no afecta a sus estudios. En el deporte, no sé por qué no se afronta esa cuestión. Ese artículo, recuerdo que lo escribí a raíz de algo mm, que intenté visibilizar, no criticar, sino reflexionar. Fue Luca, un jugador, creo que de origen mexicano, que debutó con 15 años, jugando entonces con el Mallorca frente al Real Madrid. Y con relación a la reflexión interesante que antes hacía Sergio, con una camiseta con una marca de apuestas. Y yo decía, si un niño de 15 años estuviera trabajando en horarios nocturnos con una camiseta de una marca de tabaco en un restaurante, estaría un inspector de trabajo abriendo un expediente a esa cafetería. Y en cambio, más de un inspector de trabajo aplaude, como aplaudió a Messi, al fabuloso Lamil, o aplaudió a Lucas. Es esa paradoja, ¿no?, que se da. Yo creo que hay que regularlo porque el deporte es efímero, la duración 30 o 30 y pocos años, lo máximo que dura la carrera de un deportista de élite. Hay que regularlo con las debidas garantías. FIFA intenta regularlo, lo hace con bastante éxito, pero es difícil poner puertas al campo, como decimos en la lengua que nos une en el español. Y bueno, ese artículo 19, conocido, tan debatido, intenta regularlo, pero a veces paga justo por pecadores, cuando se ponen esos límites de los padres, de la distancia entre la frontera, no frontera, pero es claro que hay que acometerlo. ¿Por qué? Pues porque detrás del espectáculo fabuloso, ayer lamentablemente fue derrotado el Barça, que supone la Mil y otros muchos jugadores, hay tráfico de menores. Lo que hay que evitar es sea lo que hay detrás, ser valientes y afrontar. Y sobre todo, yo siento ser crítico porque hay países que visito permanentemente en los que hay muchos clubes formadores y hay clubes que son realmente formadores. Hay clubes que solucionan la vida a jóvenes que quizás no tienen otra expectativa, pero hay mucho tráfico de menores y hay agentes y personas sin escrúpulos que lo que hacen es tener unos precontratos o una prerelación, en fin, algo atípico con unos padres, con un joven, y lo tiene con 300, 400. Con vender, y digo vender, dos o tres, soluciona su vida. Y no le importa el destino de los otros 200 o 300. Y esa es una realidad. Hay una pirámide que conocemos de éxito, de Messi, de Ronaldo, de Lamil, de lo que fue Raúl en el Real Madrid, pero hay un trasfondo que caen en el ostracismo y hay que evitar eso. Yo creo que hay que evitar, y sé que voy en contra de muchas personas que piensan lo contrario, hay que evitar ese mercado que hay de niños en el mundo. Cualquier niño que ya le pega 3 veces seguidas al balón, ya están los padres deseando y pensando que va a ser una estrella del fútbol. Yo pongo también un ejemplo y no quiero abusar de vuestro tiempo, donde funciona todo de manera espontánea desde siempre, como es la música. Un niño que toca bien el violín o el piano, el padre no se pone nervioso y ya piensa que va a tocar en la Filarmónica de Viena. No, sigue estudiando, sigue en su entorno, sigue con sus amigos, sigue en su ciudad y si es una estrella terminará en la Filarmónica de Bogotá o terminará en la orquesta de su pueblo. Pero aquí un niño, un menor que juega medianamente bien, ya le apartan de su vida escolar, le apartan de su entorno, le hacen cruzar a veces el charco y a veces triunfa, pero triunfa uno de cada 1000. No digo triunfar, termina viviendo del fútbol uno de cada 1000. No, de 999 de cada 1000 no sabemos dónde termina. Y eso es un problema grave, un problema humano. Por eso yo creo que el tema de los menores
debe tratarse a nivel global de manera un poco más coordinada, más armónica y no tener ese movimiento frenético de niños, porque son niños, los que somos padres de familia, sabemos lo que es un niño de 14 o 15 años, es alguien que lo deseable es que esté en su entorno familiar o que tenga la suerte, pues no tiene todo el mundo, de tener una familia estructurada y estar con sus primos, con sus hermanos, sus amigos, celebrar su cumpleaños, estar jugando y que luego si es un gran profesional del fútbol o de la medicina o de la música, pues que siga ese camino, pero no sacarlo de su entorno pensando que va a ser un modo de vida para él y para toda la familia. Y por eso, fijaros que estamos terminando como empezamos con los claroscuros del deporte. Y el derecho Ah, deportivo regula los claros y debe regular también los oscuros, porque en la maravilla de esa palabra que nos une, que es el deporte, hay una gran parte brillante, una gran parte divertida, una gran parte saludable, pero hay una gran parte oscura en la que el derecho deportivo y el derecho general tienen que estar bien, bien atentos. así es, don Sergio, por favor, despidamos al gran doctor Francisco Rubio. No te No, puede quejar del invitado. no, yo no agradecerle al doctor Francisco, de verdad, tenerlo en esta Feria del Libro aquí en la Universidad Libre es para nosotros gratificante escucharlo. Es que es una clase de derecho y espero que todos los estudiantes que hoy nos De la escuchan, pues facultad, hombre, sí. que observemos que tenemos hoy ese conocimiento a la mano y que hay que profundizar en un área que definitivamente es novedosa todavía, que no está atada digamos, a veces a esos conceptos tan pétreos de otras disciplinas del derecho. Entonces, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé, ya es tardísimo en España, pese a que, discúlpeme, ¿usted en qué ciudad está? ¿En Madrid? Estoy en Badajoz, no, muy cerca de En Portugal. Badajoz, Badajoz. Estoy a 1000 metros de Portugal, al lado de la frontera. Sí, 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 muy sí. cerca, sí, sí. Sí, Pero, a tuve ver, la aquí son oportunidad. las 6:20 de la tarde, allá es la 1:20 de la 1:20. madrugada. No, pero estoy encantado con vosotros y de verdad que sois muy exagerados, muy amables, me halagáis, pero vosotros sí que hacéis una labor enorme, os sigo muchísimo, hacéis una gran labor por el deporte y es un gusto estar con vosotros y estar con quien tenga la ocasión de poder escuchar estas reflexiones que hacéis desde hace tiempo y mucho vemos en vuestra fuente y nos enriquecemos con las reflexiones de la gente que pasa por acá por este programa y estas conversaciones tan interesantes que venís haciendo periódicamente en Derecho al Fútbol. Así que para mí es un honor y un placer y tantas veces como me llaméis poder estar con vosotros. No, pues doctor Francisco, le agradecemos muchísimo estar nuevamente aquí en un programa más de Fútbol al Derecho, también con la emisora Centenario de la Universidad Libre y sin duda alguna también el mensaje que usted le deja a los estudiantes de Derecho de nuestra Universidad Libre, que le cuento además, tenemos 7 seccionales, ¿cierto, Sergio? Sí, Es decir, señor. no solamente estamos en la ciudad de Bogotá, sino estamos en Cali, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Cartagena, Pereira, Pereira, El Socorro, El Santander Socorro y y Bogotá. Bogotá. 7 Fantástico. secciones en donde el pregrado número 1, sin duda alguna, por el cual se destaca la Universidad Libre es el derecho, aunque también tenemos otras áreas como las ciencias de la educación, donde la licenciatura de educación física y próximamente el programa de entrenamiento deportivo entrará en vigor. Así que, doctor, nuevamente agradecerle desde Bogotá. Hoy queríamos tenerlo usted como invitado especial. Enfatizamos ser España el país invitado a la Feria del Libro y para nosotros es un verdadero placer tenerlo aquí en Fútbol al Derecho. Muchas gracias, doctor Francisco. Mucho gusto y hasta siempre. Chao, chao. Un placer. Que esté muy bien. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, vamos con nuestra última entrevista de la Feria Internacional del Libro de Bogotá aquí en Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y para esta última entrevista trajimos a otro gran invitado internacional, un chileno de todos los quilates que escribe sobre literatura y sobre el deporte de su país. Para mí, un gran amigo en primer lugar y como siempre un verdadero placer tenerlo aquí desde Bogotá hasta Chile, el gran José Antonio Lizana Arce. José Antonio, muy pero muy buenas noches a nuestro espacio. Hola Harold, te envío los mismos cariños a la distancia, nuestra amistad, nuestra fraternidad también entre nuestros países tan queridos
Colombia para mí, Chile para ti, así que feliz de estar en tu programa y bueno, conversar de libros, que es lo que nos apasiona, además del fútbol y el deporte. Así es, José Antonio. Y vamos a entrar un poquito en materia porque precisamente estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Tú ya tienes una gran cantidad de libros escritos alrededor del deporte chileno, ese deporte chileno que muchas personas desconocen porque nos quedamos siempre con la retina y la retentiva de las grandes selecciones de fútbol chilenas, pero a veces desconocemos la historia detrás de esos personajes del fútbol, pero de otros grandes personajes del deporte chileno. José Antonio, ¿por qué escribir de personas, de deportistas, tal vez de no tanto renombre a nivel internacional, pero claves en la cultura de Chile? Mira, mi padre me traspasó la historia deportiva. Siempre me mencionó episodios del deporte chileno que no estaban en YouTube. Nosotros somos de una generación, soy mucho más joven que tú y no había esta herramienta, ¿cierto? Tecnológica que es el YouTube, que tú vas a pedir algo y lo encuentras y lo ves y lo puedes revivir un millón de veces. Nosotros los pre-YouTube teníamos que imaginar o ver revistas. Y bueno, y esa herencia me dejó mi papá de los grandes hitos del deporte chileno. Y estos libros que tú mencionas nacen precisamente porque cuando yo empiezo a escribir, Chile queda eliminado del Mundial de 2006 de Alemania. Ya estábamos tan mal como estamos ahora y bueno, siempre me encantó el fútbol, es mi deporte, o yo creo que en Sudamérica es nuestro deporte base, ¿cierto? Es la pelota, la tapa de la bebida que se transforma en una piedra, que se transforma en pelota de fútbol con los amigos del barrio. Eh, y bueno, y nace a raíz también de la herencia de mi padre y de esa muy mala campaña de Chile en rumbo a, había sido peor la de Corea 2002 y Sí, fue muy la de Alemania 2006, y ahí nace tratando de buscar nuestras glorias deportivas o algún logro en ese momento muy negro del fútbol chileno, Harold. José Antonio, ¿qué deporte destaca Chile que no sea el fútbol? Si un colombiano le preguntaran qué deporte en donde Chile tenga gran resonancia, ¿cuál sería ese deporte? Bueno, acuérdate de que se ganaron medallas olímpicas en el tenis. Nicolás Massú, Fernando González, un récord que, bueno, no es superado, no fue superado por ningún tenista de la era moderna. Ojo, porque ya el Nico Massú con un oro en dobles y un oro en singles ya había tenido los Juegos Olímpicos antiguos, habían tenido un representante o un par, si no me equivoco. Así que aquí en Chile nos vanagloriamos de que es el logro único en la historia, pero la historia también dice que antes de la era moderna ya hubo ese logro. Pero bueno, estamos contentos de que Massú, en ese momento el tenis, tuvimos a un Marcelo Ríos, número uno del mundo, que tú te acordarás, una mano prodigiosa, un zurdo increíble. Tuvimos una buena época en el tenis. Eh, los deportes también, el deporte, el hockey patín, también tuvimos campeones del mundo. Son muy escasos en realidad. Digamos, como tú me preguntas en qué deporte podemos destacar, pero creo que el tenis ha sido un deporte. En fútbol fuimos terceros del mundo el año 62, una doble Copa América, el tenis campeones olímpicos y bueno. Ahora en los últimos Juegos Olímpicos tuvimos a una exponente que ganó oro, que es Francisca Crobeto, que ganó el tiro skate, ganó la medalla de oro después de estos 20 años de que el Nico Massú y Fernando González ganaron oro. Ella volvimos a un podio que costó muchísimo. Entonces, en términos de políticas deportivas en Chile, no las hay, no somos fuertes en deporte, lo dicen las medallas y las posiciones, pero de repente hay disciplinas que resaltan y bueno, y ahí estamos los más fanáticos para poder rescatarlas y recordarlas en el tiempo. José Antonio, me surge una inquietud a partir de lo que dices y es, hoy día la gente, o más bien, a mí me animó a escribir libros, porque en esa época no había internet, no había YouTube, que hoy ya son una consulta, una fuente de consulta diaria de las personas. Pero, ¿cómo hace hoy un escritor para, teniendo todas esas fuentes de información que están bombardeando a cualquier persona,
y que cualquier persona quiere decir simplemente quiero saber sobre tal situación, no compro un libro, más bien voy y veo un video en YouTube o en TikTok o en una aplicación distinta de 3, 5 minutos y las personas creen que ya saben. ¿Cómo hace un escritor para escribir en tiempos de YouTube y redes sociales? Bueno, tú conoces mi trabajo, yo trato de interpretar la historia, no trato de copiar la historia, es imposible porque ya existen estos plataformas digitales, el chat GPT, ¿cierto? Como dices tú, está todo, pero hay cosas que están en las revistas de papel, hay cosas que tú puedes, hoy día la misión como escritor personal mía, digamos, eh, es tratar de interpretar la historia, de cotejar la historia, de competirle a las plataformas digitales en las veces que yo estuve en el estadio. Es muy distinto, tú eres un hombre de estadio y tú sabes que es distinto cómo se ve el deporte en un campo con respecto a un video de YouTube. Es muy distinto lo que vimos, ¿cierto? Cómo se movió el portero antes de ir a esa jugada, ¿cierto? Que definió el partido, que fue un centro. Lo que vemos, eso tiene que tomar un valor, porque eso no lo tiene la inteligencia artificial, eso no lo tiene YouTube. Claro, te muestra un resumen y todo y puedes sacar una idea, pero las vivencias, cuando fuimos al estadio, lo que no quedó registrado cuando éramos pequeños y fuimos a la cancha, cómo han cambiado los tiempos y en Chile estamos viviendo una crisis de seguridad con 2 muertos en un partido de Copa Libertadores de América hace un mes y algo, y yo siempre estoy evocando lo que viví en los estadios. Era una fiesta, ganadores y perdedores, tú ibas alegremente, hoy día vas con miedo, sobre todo hoy día lo que pasó en el Estadio Monumental de Colo-Colo, donde los mismos delincuentes que andan sueltos en la calle se permiten ir a un estadio y nadie les pone control. Entonces, bueno, el escritor tiene que también manejar la información, darle ritmo a la información, matizar la información y apoyarse de las redes sociales. No son unos enemigos del escritor ni del investigador, sino yo creo que se va haciendo algo entretenido, se va porque están los elementos a la mano, y a veces no está todo tampoco. Tienes que ir a revistas, tienes que ir a archivos digitales que no los busca inmediatamente, datos que no están, y ese es el trabajo que hay que profundizar, que hay que resaltar, rescatar y mostrarle a la gente. Mientras más conocimiento, fotos que no están, puedes buscar, claro, hoy día las fotos se pueden trucar, pero en fin, hay fotos que no están y están en la revista antigua de una feria, ¿cierto? De una biblioteca, librería antigua en Colombia, en Chile, y tú de repente las subes a internet y la gente se impacta porque no está todo. Hay mucho, pero ese poco que falta hay que poder darle otro matiz. Bueno, José Antonio, vamos a cerrar con estas últimas 2 preguntas, agradeciéndote nuevamente la presencia aquí en Fútbol al Derecho, como siempre. Y penúltima, ¿qué tan importante precisamente a partir de lo que dices son estas ferias internacionales del libro? No sé si en Chile también se trabaja el concepto de la feria del libro, pero ¿qué tan importante es este espacio para los escritores de grandes editoriales, pero sobre todo para los escritores independientes? Mira, es difícil. No tienen la misma categoría, por lo menos en Chile. Los escritores independientes con los escritores que vienen con ¿cierto? Con un apoyo editorial potente, poderoso de grandes editoriales. Transnacionales pueden ser, hay muchas famosas, ¿cierto? Que recorren todo el mundo y que todas las conocen. Ellos vienen con toda una campaña mediática, ¿cierto? De apoyo al escritor conocido o superventa. Eso pasa en todos los países. En Chile hay ferias del libro, la Feria Internacional del Libro. En alguna época era un gran evento que ya se redujo muchísimo por los costos también que tiene estar ahí. Un stand, los costos de los libros. Generalmente estos eventos en Chile sirven para mostrar novedades de los libros que salen recién salidos del horno, como se dice. Sí, sí. Pero no es un espacio libre, no es un espacio democrático, es quien puede estar por los altos costos de los stands y de todo lo que implica estar ahí. Eh, en Chile estamos agrupados en una organización independiente y
bueno, ahí se organizan ferias un poco más accesibles, también para el público, con libros más accesibles, con eh, temáticas alternativas también, no tan comerciales. En fin, hay corrientes acá que se separan y bueno, como tú sabes, yo pertenezco a la corriente de temas que muchas veces la prensa no toca, que no se hablan, que hay compromisos con los canales oficiales que transmiten el fútbol chileno, que ningún partido lo encuentran malo. Entonces uno, en fin, no pertenece a esas corrientes, uno eh, analiza, critica, reconoce, ¿cierto?, los defectos de la estructura en nuestro país. Por lo mismo estamos con varios problemas de seguridad sociales, deportivos, en clasificatoria, en el fútbol chileno, en fin. Eso muchos medios oficiales no lo hablan, ¿no? ¿Cierto? No lo publican y esa es una lucha. Y además también uno cuenta con estas plataformas, como tú lo has hecho siempre, con tus programas también. Desde otros países también se abren las plataformas y uno puede contar más o menos cuál es la realidad. Así es. Y José Antonio, cierro con esto. Si bien nos planteas un panorama, a ver, a veces se sale digamos, se puede acceder más bien a distintas circunstancias del orden literario. También hay una realidad y es que a veces es complicado precisamente por eso que me hablas de los grandes medios, de temas muy mediáticos, de no generar no tocar ciertas fibras alrededor del deporte y de grandes poderosos. Pero yo quiero que nos dejes un mensaje. ¿Por qué, pese a todas estas barreras que muchas veces uno se puede encontrar, por qué seguir escribiendo mejor, contra ello? Es decir, ¿por qué ir en contra de lo que escribe todo el mundo y ser, si me permite la palabra, una persona totalmente salida de contexto frente a ello? ¿Por qué? Ese es el mensaje que yo quiero que nos deje. Bueno, yo creo que así mismo como somos amantes de la música, hubo grupos que decían muchas cosas. En Chile estaban Los Prisioneros, que estaban decir las realidades bueno, en definitiva tiene un costo porque te censuran, terminas trabajando prácticamente solo con tu público fiel que quiere tener tu libro o tu música o tu programa. Entonces yo creo que es una lucha personal. También se van separando los caminos. Tú no perteneces allá y ellos tampoco te buscan. Entonces, tú te sitúas en el lugar donde crees que donde crees que estás realizando bien las cosas y donde también los seguidores o los lectores también te van afirmando de que vas por el buen camino, de que esas cosas pasan y son muy pocos digamos, los comunicadores que son capaces de plantear ¿cierto? Sus temas con claridad, sin vínculos tampoco. El hecho de ser un medio independiente, tu línea editorial te permite poder expresarte con libertad. Cuando perteneces a un medio, esto no se puede, esto se baja, no puedes hablar esto se corta. Entonces, los caminos se van separando. No sabría decirte por qué. Bueno, seguramente los que manejan la información tienen sus razones y tienen sus auspiciadores y eso funciona muy bien, pero bueno, en algún momento uno no perteneció a ese mundo y bueno, se alinea a una corriente de pensadores, de escritores, de entrenadores. En un poco tiempo más vamos a tener estos pensadores, escritores, vamos a tener una reunión íntima con Marcelo Bielsa y él confirma juntarse con un grupo de escritores y pensadores de nuestro país, de Chile, eh, para dialogar sobre, me imagino, política, democracia, fútbol mundial. Entonces, ¿te fijas? Alguna vez estuvo Eduardo Sacheri, también tuvimos un encuentro con este gran escritor y él también que quiso relacionarse con gente que tomaba temas de identidad, política, fútbol, narrativa. Entonces, ¿te fijas? De repente estas digo, esas pequeñas, grandes minorías empiezan a hacer efecto, empiezan a divulgar. En Chile no hay libros de otros deportes que no sean de fútbol. Yo me atreví con el costo de no vender, todos quieren vender, pero yo me atreví invirtiendo hasta el día de hoy, sacando mi bolsillo para muchos proyectos
y bueno, es la verdad o lo que tú crees, tus pensamientos tienen un costo y estás dispuesto a asumirlo. Eh, no sé si es plata, si quieres ganar plata, por lo menos en Chile, ser escritor no es para hacerse millonario, ni quizás tener una super situación. Quizás para eso te puedes dedicar al narcotráfico, a ser político, a robar. Quizás eso te podría dar mejores dividendos. Lo que tú buscas, ¿cierto? Es buscar la verdad, buscar la historia, en fin. Hay muchas formas por qué elegimos esto y por qué y por qué sufrimos por eso y por qué sufrimos veto, censura, castigo, en fin, omisiones, que es peor que ¿cierto? Cualquier sanción, que te omitan, que tu Así. verdad sea silenciada entre los grandes escritores y digan, no, él no pertenece a esto porque dice, bueno, en fin, es una lucha, es una batalla diaria que, bueno, los valientes deciden tomarla sin sponsor, tú lo debes saber muy bien, pues sin sponsor, con baja audiencia, pero con la verdad siempre ahí adelante. Así es, mi querido José Antonio. Bueno, José Antonio, pues queríamos agradecerte nuevamente la posibilidad de permitir que te entrevistáramos allá desde Chile, nosotros aquí en Bogotá, a partir de, o mejor, en conmemoración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que ya cumple 35 años, y queríamos hablar un poco contigo para saber cómo era esto de escribir acerca del deporte chileno, y pues como siempre agradecerte el hecho de que estés acá en Fútbol al Derecho. Siempre bienvenido a nuestro espacio, José Antonio, y un abrazo muy grande. Muchas gracias, Harold. Les mando un gran abrazo. Que siga esta alianza, ¿cierto? De tantos años y muchos éxitos ahí a todo tu equipo y a todos los amigos que conforman el fútbol derecho en sus varias temporadas. Así es, y decirte también que nos están escuchando aquí todos los estudiantes de las facultades de Derecho de la Universidad Libre, de distintas facultades en 7 seccionales del país, y por supuesto el mensaje muy especial también para la gente en Chile. José Antonio, mil y mil gracias, y nos encontramos en un nuevo espacio de Fútbol al Derecho. Chao, que estés muy bien. Chao, chao. En la emisora Centenario, Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. También presentes en YouTube. Conduce Harold Cárdenas y Sergio Lizarazo. Control Master Omar Montoya. Productor Julián Espinel. Coordinador audiovisual Alex Alejo. Dirección general Andrea Mazuera Ayala. Universidad Libre. 102 años educando en libertad para la justicia y la paz.